Es un gusto tener aquí a dos queridos colegas que nuevamente nos visitan en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, con ocasión de su intervención en algunos emprendimientos de orden académico que tenemos en esta casa de estudios. A mi derecha se encuentra el profesor Jorge Bittker. Él es un académico chileno, radicado mucho tiempo ya en México, es un profesor investigador de larga data en la UNAM, en Ciudad de México. Y a mi izquierda, César García Novoa, un profesor español que nos viene visitando en América Latina por muchos años y es un cultor sobre todo del derecho tributario, la fiscalidad internacional. Ambos han hecho aportes magníficos en sus investigaciones, sus publicaciones, para el debate sobre los ámbitos de su conocimiento. De tal manera que, bienvenidos, queridos profesores. La idea es que dialoguemos sobre algunos temas que podrían ser enfocados tanto desde la perspectiva del derecho económico como la del derecho tributario y las cuestiones fiscales. Voy a empezar con un primer señalamiento a manera de antecedente o de una parte introductoria de este diálogo. La idea es que conversemos relajadamente, que podamos aportar sobre algunos temas. Al parecer, América Latina se debate entre una época en la cual a lo mejor está tal vez abandonando algunos de los postulados del consenso de Washington, que en suma exigieron desde los años 80 un rol del Estado muy cohibido, muy corto, muy pequeño respecto a las actividades económicas, un mayor espacio sobre todo para la economía. Estos dos elementos, por hacer algo muy resumido del consenso de Washington, tienen relación con materias de estudio desde el derecho económico y desde el derecho tributario. Actualmente, al parecer, nos estamos alejando de esos postulados del consenso de Washington y de alguna manera, algunos países latinoamericanos, unos más que otros, nos hemos enmarcado a lo mejor en lo que se conoce como el consenso de Beijing o el consenso de Pekín, que tiene que ver sobre todo con el hecho de que tenemos varios proyectos y varios emprendimientos conjuntamente con el capital chino sobre todo, dejando una liberalidad muy amplia para que el Estado recupere a lo mejor poderes y ámbitos de injerencia, regulación en la economía, de tal manera que estamos, digamos, debatiéndonos en América Latina, varios de los países, en medio de esto, abandonar a lo mejor el consenso de Washington y subirnos a otro carro de la historia, que sería este del consenso de Pekín, que siempre ha venido acompañado en lo que tiene que ver con el funcionamiento de los estados, con asistencia económica y financiera internacional. En la primera época, muy dependiente del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y ahora muy dependiente de la inversión desde la China sobre todo. Eso como un antecedente para enfocar dos o tres temitas que podrían dar lugar a un diálogo con ustedes. El primero, cómo desde el derecho económico y desde el derecho tributario podemos enfocar el objeto de tener en cuenta lo social cuando hablamos de legislación en materia económica o lo social desde la perspectiva del derecho tributario. Empecemos con Jorge Bittker y luego con César García. Lo que tú planteas trae a colación algo que discutimos permanentemente en América Latina y yo dijera en particular en la experiencia mexicana, donde con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hace 23 años, se plantearon una serie de esquemas que reproducían regionalmente los elementos del consenso de Washington. Se ofrecieron muchos campos para que México rompiera una tradición histórica de mantener la soberanía en sus recursos naturales, aplicar en parte la Carta de Querétaro con el contenido social a todas luces inédita, yo dijera a nivel del derecho comparado. En fin, fue toda una promesa en que el retiro de las regulaciones, las privatizaciones aceleradas, ¿cierto? Y el planteamiento de que con estas reformas o con este paso histórico de ingresar al primer tratado norte-sur, eso es lo original que tiene la experiencia mexicana y cuyos resultados después de 23 años han sido evidentes en el sentido que no va por ahí el desarrollo y el crecimiento, sobre todo a nivel de lo que tú planteas.
la orientación social. Es decir, toda la tradición cardenista que recibió, que recogió la Constitución de Querétaro en los años 40 a 70, 80, la tasa de crecimiento del PIB mexicano bajo la orientación de un Estado con aspiraciones a estado de bienestar, con elementos de una economía mixta, con la intervención del Estado, ¿sí?, logró crecer a tasas cercanas al 7%. Sucede que allí el modelo del consenso de Washington, como tú lo planteas, fracasó a nuestro juicio totalmente, porque los últimos datos que se han esgrimido con estudios de universidades, la propia UNAM, de donde yo formo parte, ¿sí?, es de que no más del 10% de la población se ha beneficiado con el Tratado de Libre Comercio. Y en el 93, cuando se aprueba dicho instrumento, había 22, 23 millones de pobres radicados en las regiones indígenas. Sucede que hoy día, 23 años, el saldo de INEGI, el Instituto de Estadística del Estado, entrega 53, 54 millones de pobres. Entonces, yo cierro un poco esta introducción diciendo un poco lo que por ahí alguien dijo: medir el PIB, ¿sí?, sirve para medir todo menos aquello que vale la pena vivir. Gracias, Jorge. Y muy interesante esta primera reacción de Jorge, y solo añado un elemento más que ya de alguna manera lo planteo acá. Al parecer los países no entraron de lleno al marco del consenso de Washington, sino que fue un poco a la carta, ¿no? Algunos temas los tomaron, otros no los aplicaron, etc. Esto como para añadir a tu reacción, César, también. Bueno, el aspecto social en la tributación pues es esencial, porque todo el mundo sabe que los impuestos son el precio para vivir en sociedad, y por tanto son imprescindibles para cualquier sociedad y para cualquier Estado que quiera financiar sus servicios básicos. En Europa, además, hay una tradición muy importante del estado del bienestar que se ha desarrollado durante los años 50 y 60. Es como una base de keynesianismo económico, pero también con el importante aporte que nos da pues, la interpretación que ha hecho del concepto Estado social que está en la Ley Fundamental de Bonn, el Tribunal Constitucional alemán, diciendo que existen una serie de servicios básicos que son derechos de los ciudadanos y por tanto existe una especie de deber de los poderes públicos de garantizarlos, y que tiene que garantizarse obviamente a través del conjunto del sistema impositivo. Eso creo que no hay ninguna duda, nadie lo cuestiona a día de hoy, y si se cuestiona, pues creo que el planteamiento que lo que cuestione esto, que es esencial, que es casi una verdad apodíctica, es decir, algo que yo creo que no se debe discutir, pues que no es acertado ese cuestionamiento. Ahora bien, yo creo que el sistema tributario también tiene que responder a otros principios que me parecen esenciales, y que es fundamentalmente que el mantenimiento de un determinado nivel de recaudación exige que el sistema tributario no impida el desarrollo de la libre actividad económica, no impida el libre desarrollo de la actividad de los operadores económicos, y garantice sobre todo la seguridad jurídica en el mundo económico, que hoy es fundamental. Lo es tanto a nivel interno, donde básicamente los operadores económicos, para seguir produciendo y para poder seguir pagando impuestos, que son los que van a sostener el estado del bienestar, pues exigen seguridad, pero también a nivel internacional, por ejemplo en el plano de los países que han venido siendo países importadores de inversión extranjera, donde el elemento de la seguridad jurídica es para el inversor exterior algo muy importante. Y en ese sentido, como mencionabas, la fiscalidad internacional, las normas de derecho internacional tributario tienen un instrumento esencial de seguridad, que son los convenios de doble imposición. De los convenios de doble imposición se habla mucho porque tienen como finalidad pues, evitar la doble imposición jurídica internacional, también luchar contra el fraude y la elusión fiscal internacional, pero son antes que nada y sobre todo un instrumento de seguridad. Allí donde no hay convenio de doble imposición, el inversor sabe que no va a haber un marco que va a limitar al Estado de la fuente el ejercicio de su poder tributario, y por tanto va a estar más sometido a los cambios legislativos domésticos que el Estado receptor de la inversión pueda tener,
generando situaciones de incertidumbre que no son buenas para el desarrollo de unas corrientes de inversión que yo, por otro lado, creo que son necesarias en los países de América Latina para aumentar los niveles de desarrollo. Sigo contigo, César, para luego volver con Jorge, con una segunda cuestión. Lo que subyace tanto a la legislación económica y también a la legislación en materia tributaria, en mucho se explica por el fin social del Estado. Es decir, el Estado está para ordenar de alguna manera la vida en sociedad, generar condiciones para el desarrollo de la sociedad, y para respetar los derechos también por otro lado, para hacerlos realidad, muchos derechos, sobre todo los más importantes, ¿no? Los más de índole social. Y lo tributario y la legislación económica coinciden en ese tema. ¿Cómo se enfocaría ahora desde tu experticia en lo fiscal, en lo tributario, el rol del Estado, atado a esto primero que planteamos, lo social, el rol del Estado, y además teniendo en cuenta lo que pasa a nivel internacional, una crisis muy clara en términos de la globalización, en términos de la inversión a nivel mundial, una crisis en términos de que el Estado está, digamos, muy recortado en términos de poder ejercer sus poderes y sus controles a agentes que le rebasan al Estado nacional. ¿Cómo miras tú eso, el Estado con lo social y la legislación tributaria, y luego con Jorge la misma reacción? Yo creo que los que nos dedicamos al derecho internacional tributario tenemos que ejercer la defensa del Estado, y esto lo digo no como una consigna política, sino por lo siguiente. Por mucho que reconozcamos el proceso aceleradísimo de internacionalización del derecho tributario, que es algo evidente, que es algo que no se puede negar, o sea, lo evidente no necesita prueba y no se puede negar que horas de día, tampoco se puede negar que existe una corriente importantísima de internacionalización del derecho tributario y que nadie puede permanecer ajena a esa misma corriente internacional, porque un país se queda claramente... Menos aún los agentes de la economía. Evidentemente, y un país se queda claramente fuera de juego si da la espalda a esa corriente internacional. Pero los tributaristas tenemos que recordar que el poder tributario se ejerce en el marco del Estado. Bueno, quien dice el Estado dice otras organizaciones territoriales, pero básicamente que el tributo nace como un instrumento o como un elemento distintivo de la soberanía del Estado, y que pagamos impuestos al Estado, no pagamos impuestos a la comunidad internacional, porque a la larga, al final, todo el derecho tributario se traduce en una relación tributaria entre un contribuyente obligado a pagar y una entidad pública que le exige el pago del tributo. Y es en esa relación en la que se juega todo el partido de la problemática tributaria, independientemente de que después pueda haber hechos imponibles de dimensión internacional, problemas de asimetría en la calificación de un hecho imponible en un país o en otro, opciones de fraude a nivel internacional y toda la problemática que está ocupando hoy en día el derecho internacional tributario. Pero creo que es fundamental reconocer que nunca podemos abandonar la referencia doméstica, la perspectiva interna, porque en el fondo el tributo es una realidad interna, no es una realidad internacional. El día que paguemos impuestos a las Naciones Unidas, pues tendremos que hablar de otra dimensión, pero mientras tanto somos contribuyentes de nuestro Estado, y nuestros derechos como contribuyentes y nuestros deberes como contribuyentes son con nuestro Estado y se juegan en el marco de nuestro Estado. Por tanto, que esa corriente internacionalista, que ese tsunami internacionalista no nos arrastre y que mantengamos este espíritu crítico intentando defender ese estatalismo del derecho tributario, que es la esencia del derecho tributario. Muy importante. Hoy más que nunca me parece que hay que voltear la mirada al Estado. El Estado tiene que jugar un rol importante. ¿Cómo lo miras tú, Jorge, a raíz del derecho económico, legislación económica, lo social y el rol del Estado en este contexto tan complejo? Obviamente que el papel del Estado, tal como se ha dicho, es irrenunciable en la sociedad contemporánea. Por mucho que se dijera yo, generaliza el principio más mercado, menos Estado, que fue la divisa con que se ha trabajado los últimos 25 años en México. De tal suerte que todo lo que olía a regulaciones, ¿sí?, a requisitos, a estándares, a obligaciones que entrabaran directa o indirectamente la actividad económica, ¿sí?, era visto como un resabio histórico. Incluso se decía, parte de ese derecho económico tan reglamentario que siempre tuvimos en México, ¿sí?, dice, no, ya el derecho económico debe estar en el Museo de Antropología, se nos decía. Entonces la discusión nuestra era si era el derecho económico o sus cultores también. Ya. Entonces,
esta tendencia a eliminar al máximo los controles, ¿sí? Implicó todo un problema tremendamente caótico, yo diría, en un país tan complejo como México. Y a eso ha ayudado con las normas del derecho estadounidense que vía el tratado, el Telecán, ¿no es cierto?, entraban como normas internas a regir en varios sectores, particularmente en la actividad económica. En este contexto, entonces, para el derecho económico se le han planteado desafíos muy complejos. Por una parte, ¿qué nos queda del tradicional derecho económico que hemos enseñado por tantos años en México, que emanaban de la Constitución de Querétaro antes de la reforma de los últimos años? ¿Y qué es lo actual? Claro. ¿Qué nos queda? Entonces hemos ahí discutido un poco con los colegas. Mire, va quedando la protección al consumo, va quedando la tutela ambiental, va quedando un tema que se ha hecho crisis, creo yo, a nivel de la globalización, en el campo del derecho que nos interesa a nosotros. Que los tratados de libre comercio han ampliado los mercados, no cabe ninguna duda. Y con la idea de que el libre comercio va a permitir a los consumidores tener acceso a variedad de productos y a muy buenos precios. Este es el principio teórico. Pero ¿qué ha pasado, por lo menos en la experiencia de varios países de América Latina? De que los tratados de libre comercio han desregulado a su vez, exigiéndole al Estado-nación, ¿sí?, que elimine todas las trabas para toda la actividad. ¿Sí? Pero ¿qué ha pasado? Se han privatizado servicios públicos, ¿sí? Se han privatizado el resto de empresas de recursos naturales, energía, por decir algo, en fin. ¿Ya? Pero ¿quién ha copado esos espacios? Sucede que esos espacios están siendo copados por carteles transnacionales, y en el caso de México es dramático. Fíjense ustedes que para comprar semillas en México, para sembrar la tierra, hay que comprársela a Monsanto. ¿Ya? Para vender o comprar granos hay que golpear las puertas de Cargill. Entonces, es decir, este binomio que nos parece tan natural, economía de mercado, lucha contra los monopolios, etc. Libre comercio, las dos caras de una moneda que iba a traer crecimiento, bienestar a los consumidores. Perdone la expresión, se ha transformado simplemente en una divisa que no tiene sustancia en la práctica. Por eso que el derecho de la competencia, que es una de las ramas que yo mencionaba, que nos va quedando al derecho económico. Demanda presencia del Estado también. Obviamente, sí. Y termino con esto. El otro gran campo que nos queda a la gente del derecho económico, por lo menos hablo en México, América Latina, es, por lo menos en el caso del artículo 1 de la Constitución mexicana, que incorporó todos los tratados de derechos humanos. Entonces, los derechos económicos, sociales y culturales. Ya hay experiencias interesantes en México, en donde el Poder Judicial ha aceptado demandas, ¿sí?, para trabajo, para vivienda, de particulares o grupos de personas. Entonces, ese es un gran campo inédito, ¿sí?, que vendría a ser importante para el derecho económico, por lo menos en la experiencia mexicana. Gracias, Jorge. Por eso Vamos. depende, si me permites, depende del sistema Por favor, tributario, César. de las disponibilidades del sistema tributario. A la Es final, decir, el Estado se la presencia, financia exactamente. con Y por recursos, tanto, ¿no? al final lo que tenemos es el famoso, y esto quién lo paga, claro, la existencia de recursos que son necesarios, pues, extraer de la economía privada. Cuando se habla del mercado, claro, es que el tributo es un instrumento para fortalecer al Estado, pero al mismo tiempo no puede vivir sin el mercado, porque por definición el tributo es una transferencia de recursos del sector privado al sector público. Por tanto, si no hay mercado, no hay tributos. Muchos estados
colectivistas que no tenían tributos sencillamente porque no había esa transferencia. Por tanto, quiero decir, el propio mercado, la dinámica del mercado, la existencia del mercado a mí me parece fundamental para que exista el tributo. Por eso todas las constituciones recogen un principio de no confiscación, que es fundamental, y en Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene una doctrina muy interesante en materia tributaria, ha creado un principio de prohibición de una carga tributaria desproporcionada, diciendo eso, que el tributo es una transferencia de parte de la economía privada al sector público, pero que no puede destruir aquello de lo que se nutre. Por eso me parece muy importante recordarlo, porque creo que esa transferencia de medios es fundamental para fortalecer el Estado, que nadie niega que es una necesidad, pero al mismo tiempo para que quien suministra esos recursos, que es la actividad en el mercado de los operadores económicos, pues siga generando. Sí, mira, pero yo quiero hacer una salvedad. Los ejemplos que se han dado en México de gente indigente que han demandado al juez de distrito, ¿sí?, los han incorporado en los programas que hay, ¿me entiendes? Y como la burocracia es tremenda, es una forma de acercarte a la cuenta. No se trata de inventarle una casa a un señor, pero no hay recursos. Pero es acercar, ¿entiendes tú?, al gobernante que tiene olvidada a esa gente para decirle, en los casos concretos, lo han incorporado al programa de vivienda que la va a recibir seguramente 20 años, ¿ya? Y el trabajo lo incorporan al trabajo temporal de la dependencia. Entonces, yo reconozco que el Poder Judicial, que siempre ha sido absolutamente impermeable a todo lo social, hablo de la experiencia mexicana sobre todo, ¿ya?, que un juez de distrito diga, sí, pues que hay aquí unos derechos que yo tengo que cumplirlos porque son artículo 1 de la Constitución y le voy a buscar por aquí. Ese es lo valioso, que abre perspectiva interesante como para el derecho al agua, por ejemplo, claro, en México, en donde la injusticia es terrible, ¿sí?, y se priva a comunidades. Tú estuviste en Oaxaca, me comentabas, sí. Allí, olvídate, se priva el agua porque... Había unos grandes movimientos reivindicativos. ¿No es cierto? Sí. Porque una minera canadiense... Uno de los temas candentes acá también, sí, en el Ecuador, en esta parte del continente. Tenemos 30 segundos para cerrar y esto ha sido muy fructífero. Quiero reacciones cortísimas de algo muy puntual. ¿Qué es lo que las universidades en el derecho tributario y en el derecho económico deberían privilegiar para estudiar ahora? El derecho tributario vivo. Quiero decir, vivo. Cuando digo el derecho tributario vivo, no me refiero a que no estudiar a los clásicos, no me refiero a no darles a los estudiantes un bagaje formativo en categorías y conceptos. Yo soy un defensor acérrimo de los conceptos y las categorías esenciales del derecho. Si nosotros diferenciamos una tasa de un impuesto, sabremos exigirle al legislador que no nos intente vender como tasa lo que es un impuesto o viceversa. Pero sí es fundamental que haya una comunicación de los problemas del derecho tributario que se están dilucidando a nivel de litigiosidad y a nivel de interrelación entre los estados a nivel internacional. Yo creo que son los dos grandes aspectos donde a veces el derecho tributario que se enseña en las universidades peca de deficitario, se aleja un poco. Enseñar verdaderamente cómo se aplica el derecho, porque el derecho, si no es aplicación al caso práctico, concreto y resolución de problemas jurídicos, es poco o nada, y explicar también el contexto más allá de la realidad de un país donde hoy en día se desenvuelve el derecho tributario y que todos los países se alinean con esas tendencias porque es imposible desconocerlas. Gracias, César. Jorge. Mira, yo pienso que el derecho económico juega un papel fundamental en el sentido de mantener la orientación social de algunas políticas públicas, que eso lo tienen irrenunciables del Estado, correcto, con el Estado a la cabeza. Y sale al paso al análisis económico del derecho, que viene a ser un esquema que privilegia el eficientismo por sobre todo, ¿sí?, aplicando las teorías económicas al derecho, midiendo conductas, comportamientos, con lo cual ya, en mi opinión muy personal, con el formalismo que hemos cargado tanto al sistema jurídico en las facultades de derecho, que hemos alejado al derecho de las ciencias sociales, el análisis económico del derecho pasa a ser el elemento ideal para simplemente alejar al estudiante de los problemas reales en países tan
emergentes y complicados y desiguales como México. De suerte que el derecho económico ahí está para jugar. Tenemos que enfocarnos en eso. Gracias. De ustedes serán las conclusiones. Gracias César García Novoa, Jorge Bitker, de España y de México, que han contribuido mucho para este diálogo.